Está a discusión el proyecto de decreto para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con la modificación al artículo 17 que ya fue aceptada por esta Asamblea. Se concede el uso de la palabra al senador Francisco Yunes Zorrilla para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Por favor, senador. Sonido en el escaño, el senador Yunes. José. Gracias, senador presidente. A nombre de la comisión lo presentará el secretario de la misma, el senador Luis Armando Melgar. Gracias, senador Yunes. Por favor, senador Melgar. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda han aprobado el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El objetivo es fortalecer el marco normativo del manejo y planeación de la política fiscal en el manejo de la reforma hacendaria que ha remitido el Ejecutivo Federal. De esta manera, el presidente Enrique Peña Nieto propone elevar a rango de política de Estado el manejo responsable de las finanzas públicas para darle certeza y rumbo al destino del gasto y, por ende, enviar un mensaje de tranquilidad a todos los sectores económicos y financieros, tanto nacionales como internacionales. Con la aportación de los diversos grupos parlamentarios, se ha alcanzado una reforma que da firmeza a la actual regla de balance presupuestal, al marcar un tope de crecimiento del gasto corriente. Además, se establece una necesidad de llevar el gasto a mayor inversión en infraestructura y gasto que impulse el crecimiento económico. La Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos deberán contener la meta anual de los requerimientos financieros y el límite máximo del gasto corriente estructural y proyecciones de ese límite a 5 años. En este sentido, se aprobaron modificaciones relevantes a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, a fin de que cuando el Ejecutivo solicite rebasar el límite del gasto corriente estructural, este deberá establecer un monto específico, tener una justificación, además del número de ejercicios fiscales y acciones para que el crecimiento sea eliminado. Asimismo, se aceptaron las modificaciones con el objetivo de abatir el volumen de las estructuras de gobierno y su gasto público. Se establecerán medidas de austeridad presupuestaria y la obligación de una administración más eficaz y eficiente de los recursos, tanto humanos como materiales a cargo del gobierno. Estas medidas, sumadas a las de evitar la duplicidad de funciones, la modernización de la prestación de servicios públicos y la evaluación anual, serán la constante que marcará la administración del presidente Peña Nieto. De igual forma, se plantea una meta de ahorro a la Administración Federal para el ejercicio fiscal de 2014 y que el crecimiento del gasto corriente estructural solo sea de 2% para el 2015 y el 2016, así como una meta de disminución del gasto del 5% en sueldos de mandos medios y superiores. Se propone un programa de austeridad para los poderes legislativo y judicial, también del orden del 5%. Por otro lado, se fortalecerá la fiscalización de los gastos corrientes para evaluar su correcta aplicación, la promoción de mecanismos de participación ciudadana y la publicación de la información que corresponda. Para la rendición de cuentas, la Secretaría de Hacienda deberá presentar informes trimestrales y anteproyectos de presupuesto. Como queda claro, el dictamen que presentamos establece los requerimientos financieros del sector público como una guía para garantizar un manejo responsable de las finanzas que se eleva a nivel de meta en el ejercicio de ellas mismas. Se simplifica el régimen de ingresos excedentes y fondos de estabilización, al desaparecer el Fondo de Estabilización para la Inversión de Infraestructura de Pemex y dirigiendo los recursos para aumentar los ingresos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. De esta misma forma, se simplifica el cálculo para el ahorro y el uso de los ingresos excedentes con la creación de un fondo de ahorro soberano de largo plazo, sin afectar la actual distribución de excedentes entre el gobierno federal y las entidades federativas, que será creado por los excedentes de los fondos de estabilización, que será del 75% de estos mismos excedentes.
Para mejorar la operatividad de las finanzas públicas, se propone limitar la exposición a los riesgos en los criterios generales de política económica, a los que resulten más relevantes y de corto plazo, para permitir que durante el ejercicio fiscal los ejecutores del gasto lleven a cabo acciones para cumplir con el paquete económico aprobado por este Congreso y una mayor apertura para determinar el precio de referencia internacional de la mezcla mexicana de petróleo. Señoras y señores legisladores, el dictamen que sometemos a su votación permite responder a los retos económicos que enfrenta nuestro país, al mismo tiempo que finca las bases para el retorno al equilibrio presupuestal en este mismo sexenio. Las medidas extraordinarias de estímulo a la economía propuestas por el Ejecutivo en esta reforma hacendaria están acompañadas de un plan de consolidación de la estabilidad económica, reforzada con las propuestas del Legislativo para permitir elevar el potencial de desarrollo de los mexicanos, sin dejar de lado el manejo responsable de las finanzas públicas. Por todo ello, tenemos que concluir que lo que el presidente Enrique Peña Nieto está proponiendo es un ejercicio eficaz del gasto, que se traduzca en un crecimiento económico. Es un ejercicio de un gasto transparente, es una rendición de cuentas y es un combate frontal contra la corrupción. De esta manera y de manera respetuosa solicitamos su voto a favor. Es cuanto, señor presidente.